¿Estás buscando un chasis compacto con una buena refrigeración y un precio ajustado? Pues quédate con nosotros porque tenemos el Silverstone Fara 312Z y te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Seguimos ahondando en el catálogo de Silverstone dentro de sus gamas medias para meternos de lleno en un chasis micro ATX que nos ha llamado gratamente la atención, el Silverstone Fara 312Z. Z es básicamente el distintivo que distingue a este chasis de su versión sin ARGB, un chasis en formato micro ATX o mini ITX que nos llega con un panel frontal mesh y grandes opciones de refrigeración para mantener tu equipo compacto perfectamente refrigerado con el mínimo esfuerzo posible. Como de costumbre, comenzamos revisando un poquito sus especificaciones técnicas. Podemos montar placas micro ATX y mini ITX junto con gráficas de hasta 365 milímetros. Instalamos ventiladores frontales de 25 milímetros o 350 milímetros y los instalamos entre el chasis y el panel frontal. También podemos instalar fuentes ATX y disipadores de hasta 173 milímetros, más que suficiente para conseguir una refrigeración eficiente de nuestro procesador si decidimos optar por refrigeración forzada por aire para este componente. Además, podremos instalar dos unidades de 3,5 y 2,5 pulgadas en un pequeño rack ubicado en la cámara inferior, dos unidades de almacenamiento de 2,5 pulgadas tras el soporte de la placa base y otra unidad de 2,5 pulgadas junto a la placa base si no instalamos soluciones de refrigeración de 140 milímetros en el frontal, puesto que de hacerlo así interferirían con esta bahía. Todo esto en un chasis de tan solo 37,21 litros con 220 x 410 x 412,5 milímetros. Como hemos dicho, una de las principales características de este chasis es que cuenta con un frontal mesh para facilitar o mejorar la refrigeración y el airflow del mismo. Este panel mesh cuenta con dos tiras LED RGB junto a la zona mesh del frontal y conectadas a un pequeño hub de ventilación y RGB que hay en la parte trasera de la placa base. En este frontal podremos instalar hasta 3 ventiladores de 120 milímetros o 2 de 140 y sus homónimos en radiadores, es decir, hasta 280-360 milímetros, llegándonos preinstalados 2 ventiladores de 140 milímetros con retroiluminación LED ARGB. Si pasamos al lateral izquierdo, según lo miramos de frente, encontramos un vidrio templado con un anclaje clásico mediante basculante y tornillos para sujetarlo, y tras retirarlo encontramos en su interior un diseño de doble cámara con un panel horizontal mallado para facilitar el flujo de aire entre la cámara inferior, que estará destinada a esas dos unidades de almacenamiento y la fuente de alimentación, y la cámara superior donde instalaremos la placa base. Destacar que encontramos varias aperturas, tanto en esa zona horizontal para la gestión del cableado y un hueco específico para la gestión del cableado de la gráfica, como en la zona de la placa base para gestionar el cableado, careciendo todas ellas de ningún tipo de agujero de engomado para tapar los cables que hay tras este agujero y garantizar un montaje más limpio. Un detalle nimio, entre comillas, pero que sí que es verdad que delata que nos movemos en una gama media de Silverstone y que han tenido que hacer ciertos sacrificios, por pequeños que sean, para mantener el precio bajo control. Si pasamos a la trasera del chasis, encontramos soporte para un ventilador de 120 milímetros y 4 slots PCI Express. Continuamos revisando los diferentes paneles del chasis, nos vamos al inferior donde encontramos un pequeño filtro antipolvo para proteger nuestra fuente de alimentación que carece de cualquier tipo de bandeja plástica o incluso sujeción magnética, siendo un filtro antipolvo bastante básico y que vuelve a ser uno de esos detalles que delatan el rango de precios en el que nos estamos moviendo, aunque carezca de mucha importancia. Nos vamos al otro panel donde encontramos un panel metálico o sólido con un anclaje clásico y tras este encontramos la zona donde gestionaremos el cableado del mismo. No es una zona demasiado amplia, por lo que recomendamos la utilización de cableado plano, algo que por cierto es bastante típico en las fuentes de la propia marca, y encontramos, como hemos dicho, dos zonas o dos bahías para instalar unidades de 2,5 pulgadas, que solo podrán ser SSDs, puesto que no hay espacio para un disco duro mecánico
de 2,5 pulgadas. Encontramos varias zonas donde sujetar las bridas y gestionar bien el cableado, aunque no encontramos ningún tipo de regletas o tiras de velcro para facilitarnos o enrutarnos al menos esta gestión del cable. Por último, pasamos a la zona superior, donde encontramos un filtro antipolvo que en esta ocasión sí tiene un pelín más de calidad gracias a las zonas magnéticas de los laterales, bastante flexible, bastante, digamos que es el mejor que tiene la caja, aunque no sea tampoco nada excesivo, y una bandeja para instalar la refrigeración en la que podremos montar hasta dos ventiladores de 120 o 140 milímetros y sus correspondientes radiadores. Encontramos botón de Power Reset, dos USBs tipo A de tercera generación, los dos jack de audio y dos botones para gestionar la iluminación y la refrigeración, porque se me olvidaba que en la zona izquierda, donde está la gestión del cableado, encontramos un pequeño hub que nos permitirá controlar 4 canales ARGB y 4 ventiladores de 4 pines de una sola atacada, facilitando mucho la gestión del cableado y unificando todos esos componentes en un único controlador. Dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Lo hemos montado con la refrigeración líquida PF240 de la marca, junto con un 7700X y una 6750 XT, y hemos sometido el equipo a estrés teniendo estas temperaturas en el procesador. Como veis, es un chasis con una calidad que podemos catalogar de media, con un acabado estético bastante resultón, bastante atractivo y con grandes capacidades para instalar soluciones de refrigeración y almacenamiento. Todo por un precio bastante comedido. Es verdad que se hacen algunos sacrificios de poca importancia bajo nuestro punto de vista, como la calidad de ese filtro antipolvo que encontramos en la zona inferior, o la ausencia de engomado en los pasacables de gestión del cableado, pero es más que comprensible o más que aceptable para mantener bajo control el precio del chasis, y por todo ello le otorgamos los galardones de producto recomendado y calidad-precio de gaming a esta Silverstone Phara 312Z, y la recomendamos encarecidamente si buscas un chasis atractivo, bonito, con buena refrigeración, con buenas opciones de almacenamiento y con un precio controlado. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.